Mucho antes de que los reyes rigieran la tierra de Israel y antes de que las murallas de Jericó cayeran al sonido de las trompetas, existió un hombre conocido tanto por reyes como por nómadas: Balaam. Era aquel tiempo en que los milagros no eran historias de ancianos, sino experiencias del presente, y donde cada evento tenía un significado profundo que lo conectaba con el destino de todo un pueblo. Balaam no era un israelita. De hecho, residía al este del río Jordán, en la tierra de los amonitas. Sin embargo, su fama había cruzado montañas y desiertos. Se decía que aquel a quien Balaam bendijera sería bendecido, y aquel a quien maldecía estaría condenado. Su voz era como el susurro del viento que podía traer la lluvia o la sequía, el bienestar o la calamidad. No hay agüero contra Jacob, ni adivinación contra Israel. Conforme al tiempo se dirá de Jacob y de Israel: mira lo que Dios ha hecho. Números 23:23. Esta sería una declaración que, irónicamente, saldría de los labios de Balaam, pero no adelantemos acontecimientos. Después de ser liberados del yugo egipcio, los israelitas emprendieron un largo viaje. Atravesando el árido desierto, eran guiados por una columna de nube durante el día y una luminosa columna de fuego cuando caía la noche. Estas señales eran el testimonio palpable de la protección divina, y su rumbo apuntaba hacia un lugar esperanzador, la tierra de Canaán. Pero a medida que avanzaban, los reinos vecinos temblaban. Habían oído hablar de la división del Mar Rojo, de cómo el faraón y su ejército habían sido engullidos por las aguas, y de las victorias de Israel sobre poderosos enemigos. Así fue como Balac, el rey de Moab, presa del miedo, ideó un plan. Entendiendo que una confrontación militar directa podía no ser la mejor opción, Balac pensó en recurrir al poder espiritual. Si las bendiciones y maldiciones de Balaam tenían el peso que se decía, entonces, quizás, contratándolo para que maldijera a Israel, Moab podría tener una ventaja. De esta forma, las cartas de Balac volaron como aves nocturnas hacia la morada de Balaam. He aquí, un pueblo ha salido de Egipto. He aquí, cubre la faz de la tierra y está parado delante de mí. Ven, pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá podré herirlo y echarlo de la tierra, porque yo sé que el que tú bendigas será bendecido, y el que tú maldigas será maldecido. Números 22, 5, 6. Así decía la súplica de Balac a Balaam. Los mensajeros de Balac llegaron a la casa de Balaam con riquezas y ofrendas, símbolos de una recompensa aún mayor que podría recibir si accedía a la petición del rey. Los tesoros resplandecían ante los ojos de Balaam, y la tentación comenzaba a tejer su red. Sin embargo, conocedor de los asuntos espirituales, Balaam sabía que no podía actuar sin consultar primero al Señor. Quedaos aquí esta noche, y os traeré respuesta según el Señor hable conmigo. Números 22:8. Con esas palabras, Balaam se retiró, esperando recibir una palabra de Dios. Esa noche, Dios se apareció a Balaam y le preguntó: ¿quiénes son estos hombres contigo? A lo que Balaam respondió explicando la petición de Balac. La respuesta divina fue clara y directa: no irás con ellos, no maldecirás al pueblo porque es bendito. Números 22:12. A la mañana siguiente, Balaam transmitió el mensaje a los emisarios de Balac, quienes regresaron a su tierra con la noticia. Pero el rey de Moab no iba a rendirse fácilmente. Envió a otros príncipes, más numerosos y más distinguidos que los primeros, con una oferta aún más tentadora. Te ruego que no me rehuses venir a mí, porque ciertamente te honraré mucho, y haré todo lo que me digas. Ven, pues, a maldecirme a este pueblo. Números 22:17. Era una propuesta que, humanamente hablando, sería difícil rechazar. Sin embargo, Balaam, mostrando cierta integridad inicial, respondió: aunque Balac me diera su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar el mandamiento del Señor mi Dios, para hacer cosa chica o grande.
Números 22:18. Pero añadió, quizás esperando que Dios cambiara de opinión o cediera ante la presión: quedaos también vosotros aquí esta noche, y conoceré qué me vuelve a decir el Señor. Números 22:19. De nuevo, esa noche, Dios se presentó ante Balaam. Aunque su voluntad no había cambiado, permitió que Balaam fuera con los mensajeros, pero con una condición: si vinieron a llamarte, levántate y ve con ellos, pero harás lo que yo te diga. Números 22:20. La avaricia puede cegar el juicio incluso del más sabio, y Balaam, sintiendo que tenía una luz verde para seguir adelante, preparó su burra y se unió a los príncipes de Moab. Pero lo que Balaam no sabía era que, aunque Dios le había permitido ir, estaba a punto de enseñarle una lección que jamás olvidaría. La naturaleza de las decisiones es compleja. A menudo nos encontramos en encrucijadas donde el bien y el mal, el egoísmo y la rectitud se enfrentan. Balaam estaba en una de esas encrucijadas. Aunque sus palabras sugerían una fidelidad a la voluntad de Dios, su corazón se inclinaba peligrosamente hacia la recompensa que Balac le prometía. Y en ese camino se encontraría con un obstáculo muy inusual. Balaam, montado en su burra, se dirigía hacia Moab acompañado por los príncipes de Balac. Pero lo que parecía ser un simple viaje pronto se transformaría en un encuentro sobrenatural que sacudiría las convicciones de Balaam. A medida que avanzaban, la burra vio algo que Balaam no podía percibir. Un ángel del Señor, con su espada desenfundada, se encontraba en medio del camino, listo para confrontar a Balaam. La burra, consciente del peligro, se desvió del camino y se fue por el campo. Balaam no sabía lo que sucedía y, enfurecido por el comportamiento de su burra, la golpeó para hacerla regresar al camino. Pero el ángel del Señor no había terminado. Se posicionó en un lugar donde el camino se estrechaba entre dos muros. Al ver nuevamente al ángel, la burra se pegó contra el muro, aplastando el pie de Balaam contra éste. La ira de Balaam creció aún más y nuevamente golpeó a la burra. El ángel se trasladó por tercera vez, esta vez a un lugar donde no había manera de desviarse a la derecha o a la izquierda. La burra, al ver al ángel, simplemente se detuvo y se echó al suelo debajo de Balaam. La furia de Balaam alcanzó su punto máximo y golpeó a la burra con su vara. Entonces, en un giro milagroso, Dios abrió la boca de la burra y ésta preguntó a Balaam: ¿qué te he hecho, que me has azotado estas 3 veces? Números 22:28. Balaam, en su ira y quizás aún en shock por escuchar a su burra hablar, respondió: «¿Porque te has burlado de mí?» La burra, en su simple sabiduría, respondió: «¿No soy yo tu burra sobre la cual has montado desde que tú me tienes hasta este día? ¿He acostumbrado a hacer así contigo?» Balaam admitió que no. Fue entonces cuando Dios abrió los ojos de Balaam y pudo ver al ángel del Señor en el camino, con su espada desenfundada. El miedo se apoderó de él y se postró sobre su rostro. El ángel le reprendió: «¿Por qué has azotado a tu burra estas 3 veces? He aquí, yo he salido para resistirte, porque tu camino no es recto delante de mí». Números 22:32. Balaam confesó su pecado y reconoció su error, incluso ofreciéndose a regresar si su viaje desagradaba al Señor. Pero el ángel le instruyó a continuar, con una advertencia crucial. Solo debía pronunciar las palabras que Dios le diera. Balaam, ahora plenamente consciente de la seriedad de su misión y del peligro que había corrido por su obstinación, llegó a la tierra de Moab. Allí, Balac, el rey, lo esperaba impaciente. Ambos subieron a Bamot Baal, desde donde podían ver parte del pueblo de Israel acampado en la llanura. Balac, esperando que Balaam maldijera a Israel, preparó 7 altares y sobre ellos ofreció sacrificios. Pero algo sorprendente ocurrió. Cuando Balaam abrió su boca, en lugar de una maldición, pronunció una bendición para Israel. Balac, confundido y frustrado,
llevó a Balaam a otro lugar, al campo de Sofim, en la cumbre del Pisga, con la esperanza de que, desde allí, Balaam pudiera maldecir al pueblo. Una vez más, se ofrecieron sacrificios, y una vez más, Balaam bendijo a Israel. Balac, en su desesperación, intentó por tercera vez en la cumbre de Peor, con la vista hacia el desierto. Y, como en las ocasiones anteriores, Balaam pronunció palabras de bendición y no de maldición. ¿No te he dicho yo, diciendo, todo lo que hable el Señor, eso he de hacer? Números 23-26. Respondió Balaam ante la furia del rey. En una proclamación final Balaam ofreció una profecía poderosa sobre Israel y su destino, y también sobre las naciones circundantes. Observando a Israel asentado en sus tierras, Balaam fue llenado de inspiración. Exclamó, «¡Qué hermosas lucen tus tiendas, oh Jacob, y tus moradas, oh Israel! Como jardines florecientes junto al río y árboles frondosos plantados por el Señor». Balaam prosiguió. Su tono era de admiración y esperanza. «De Israel surgirá un líder que guiará con sabiduría y protegerá su tierra y su gente. Edom y Seir encontrarán la paz junto a Israel y todos coexistirán en armonía». Con una mirada clara hacia el futuro, Balaam también vio un tiempo de paz y cooperación entre las naciones. Israel brillará con prosperidad y será una fuente de bendición. Aquellos que busquen su amistad prosperarán junto a él. Así, Balaam, quien inicialmente había sido llamado con otros propósitos, terminó compartiendo visiones positivas sobre el destino de Israel y sus vecinos. Finalmente, Balaam y Balac se separaron, cada uno regresando a su tierra. El plan de Balac para maldicionar a Israel había fracasado, y Balaam, a pesar de sus intenciones iniciales y de la tentación de la recompensa, no pudo sino pronunciar las palabras que Dios le dijo. Agradecemos tu apoyo. Si te gusta nuestro contenido, dale me gusta, suscríbete y comparte. Con los demás, un abrazo y hasta la próxima.